Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta masterclass en la que vamos a hablar de la sostenibilidad presente y futuro, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos todos muy concienciados o muy acostumbrados a oír la palabra sostenibilidad y, y no sé si todos estamos tan acostumbrados a saber el impacto, las influencias que tiene la palabra sostenibilidad, el concepto que representa en, en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Y de dónde venimos? Uf, empezamos muy potentemente. ¿De dónde venimos? Pues en la imagen estamos viendo eh, tres fotografías, tres textos de unos desastres ocurridos en el mar, en los mares, ¿vale? Hablamos del desastre del Exxon Valdez, que fue un derrame de petróleo que transportaba el petrolero Exxon Valdez y que encalló en 1989. Todo el transporte, toda la carga de millones de galones que transportaba se vertió al mar. Solo son ejemplos, ¿vale? He cogido tres ejemplos, pero lamentablemente podría haber cogido otros. En 2002, en las costas gallegas, en España, un barco que se llamaba el Prestige se hundió y como consecuencia también del- de la rotura del barco al hundirse, salió a la mar eh, todo el petróleo que transportaba y quedaron más de 2.000 kilómetros de la costa afectados de lo que se llamaba el chapapote. Y, por ejemplo, en 2010, en México, una plataforma petrolífera que era sumergible, estaba en el Golfo de México y era una de las ejemplos arquitectónicos de plataforma petrolera, pues hizo explosión y también como consecuencia de esta explosión, pues hubo un derramamiento de petróleo. Bueno, son tres casos muy parecidos de derramamiento de petróleo en el mar y ya os digo que los he elegido un poquito al azar, bueno, para ver distintas fechas fundamentalmente, ¿vale? Pero venimos también de escuchar no solamente desastres ocasionados por el petróleo, sino también a lo mejor otro tipo de desastres, como el 1984, que tuvo lugar el desastre de Bhopal, en el que explotó una fábrica y bueno, fue un desastre industrial, uno de los mayores que se conoce, donde más de medio millón de personas estuvieron expuestas al gas, el isocianato de metilo, que es una sustancia altamente tóxica y que como consecuencia de la explosión se abrió hacia los puertos, hacia los pueblos que estaban ubicados cerca de la planta, hacia los pueblos que estaban en los alrededores de esta planta. En 1995, por ejemplo, se derrumban unos almacenes, los almacenes Sampong, en Seúl, en Corea del Sur, debido a un fallo estructural, un fallo en la construcción. Y como veis en la imagen, las cinco plantas de este gran almacén se cayeron.
Y en 2013 eh, se produjo el derrumbamiento también de un edificio conocido como el Rana Plaza. Era un bloque de 8 edificios que estaba situado en la capital, en Dhaka, en la capital de Bangladesh, y se desplomó. Se desplomó se desplomaron los 8.000, se desplomaron los 8 pisos y efectivamente se causó daños a miles y miles de personas. No sé si recordáis, por ejemplo, en este caso, que es el más reciente, eh, tuvo mucha repercusión, aparte de porque el gran número de personas que fue afectadas por el desplome de este edificio, sino que como consecuencia de ello, se descubrió que en el edificio estaban trabajando miles de personas de Bangladesh que trabajaban para las marcas de ropa más conocidas a nivel mundial. Estoy hablando de ropa eh, asequible, de marcas muy conocidas, españolas, de Suecia, de distintos países que, bueno, que todos conocemos por tratarse de marcas de precio asequible que están siempre a la moda. Y realmente ese edificio lo que hacía era servir como lugar de trabajo para bangladíes que trabajaban para estas marcas. Y digo marcas porque había unas cuantas, todas responden al mismo patrón, ¿vale? Pero son marcas muy asequibles, de ropa, y bueno, pues los 8 pisos del edificio cayeron. Y también venimos, por ejemplo, de uno de los mayores escándalos de la historia económica que tuvo lugar en 2001, que fue el año en el que la empresa energética Enron se declaraba en quiebra. Enron era el primer distribuidor energético a nivel global. Tenía unas perspectivas buenísimas. Supuestamente tenía una economía saneada. Eh, pero lo que ocurría, detrás de lo que veíamos todos, había una otra capa de realidad, y es que los directivos de Enron conocían que la situación económica de la empresa no era tan bollante como parecía y como les interesaba que pareciera, y pedían a los auditores que les ayudaran a disimular y a no dejar a la vista los problemas económicos que tenían. Obviamente, cayó y obviamente también arrastró a su empresa de auditoría, que obviamente fue desprestigiada y acabó cerrando sus puertas. Bueno, me doy cuenta de que he empezado muy fuerte esta sesión de hoy, ¿vale? Pero sí me gustaría que tuviéramos como punto de partida este tipo de desastres. Hemos tenido desastres de petróleo, desastres, caídas de edificios, desastres económicos de empresas, y nos va a valer de punto de partida para la presentación que hoy vamos a compartir. Y empezamos. Buenas tardes. Mi nombre es Pilar Sánchez Iglesias, soy economista, soy actuario, soy certificada EFPA ESG Advisor y, bueno, soy miembro del claustro del IEP como profesora del Departamento de Finanzas y Bancas. Mi experiencia profesional, aparte de la docencia, se ha desarrollado siempre como consultora. Os podréis imaginar, ya que he dicho anteriormente que soy economista y actuario, mi desarrollo profesional ha tenido mucho que ver con la consultoría de gestión de riesgos. Y hace unos años
caí atrapada por la sostenibilidad, cuando me di cuenta de que el mayor riesgo que teníamos que gestionar es nuestro planeta, somos nosotros. Ese es nuestro mayor reto. Y desde entonces la sostenibilidad se ha convertido para mí en un reto apasionante por las múltiples circunstancias, los múltiples ámbitos y las múltiples situaciones en las que estamos retando la supervivencia de nuestro planeta, estamos retando a la sostenibilidad. Creo que de verdad es el mayor objetivo que nos podíamos poner, el gestionar eh, la sostenibilidad. Pero bueno, como os he contado, para mí se trata de un reto apasionante. Me gusta estar al día todo lo relativo a la sostenibilidad. Y en la sesión de hoy, pues me gustaría facilitaros una visión genérica de qué es la sostenibilidad, de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, cuáles son los hitos más relevantes en la búsqueda de la sostenibilidad y cuáles son los retos y dificultades. Realmente es una presentación que desde el principio ya veréis que nos va a transportar a distintos ámbitos donde la sostenibilidad tiene mucha importancia y el objetivo realmente es que conocer los principales conceptos y los puntos claves de la lucha contra todo aquello que impide la sostenibilidad. Conocer los principales conceptos y los puntos clave que nos van a llevar a conseguir la sostenibilidad. Reflexionar entre todos sobre los retos a los que nos enfrentamos como sociedad y analizar cuáles son las tendencias en materia de sostenibilidad en las empresas. Es una agenda muy ambiciosa, pero me he esforzado en tratar los puntos más importantes de forma general para obtener una visión amplia, una visión panorámica que nos permita hacernos una idea de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Y ahí vamos. Y empezamos hablando, fijaros, de un informe que fue elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU. Se nombró a una comisión que estaba encabezada por la doctora Brundtland, que era la primera ministra de Noruega entonces, en el que se les encargó analizar cuál era la situación del medio ambiente, el desarrollo de los países con menor nivel de desarrollo. Y es un informe que lo utilizo como punto de partida porque aunque su nombre era nuestro futuro común, y ese nombre sí que expresa de verdad lo que recogía el informe, bueno, pues ha pasado a denominarse, todo el mundo lo conoce como el informe Brundtland. Y es muy importante porque este informe planteó por primera vez el término desarrollo sostenible y lo planteó con una definición. Se utilizaba antes, pero ya en este informe aparece una definición que nos ubica de verdad en nuestra sesión de hoy. Y por desarrollo sostenible realmente se entendía como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Realmente el desarrollo sostenible, y así se fundamenta en este libro,
en este informe refleja un concepto que aparentemente es muy sencillo, pero que realmente refleja una realidad desde distintas perspectivas muy compleja y que se basa en la relación entre el medio ambiente y el desarrollo económico y social. Y ahí está el quid de la cuestión. Y entonces, en este informe ya se requería la integración de políticas ambientales y estrategias de desarrollo para poder prosperar en tres dimensiones del desarrollo sostenible: en la sostenibilidad ambiental, en la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. La sostenibilidad ambiental, pues es aquella que pone el acento en preservar la biodiversidad, sin tener que renunciar, por supuesto, al progreso económico y social. Es la gestión eficiente de los recursos naturales en la actividad productiva, permitiendo que se preserven estos recursos naturales para las necesidades futuras. La sostenibilidad económica lo que implica es el uso de de prácticas económicamente rentables y que sean rentables tanto en lo social como en lo medioambiental. Eh, se trataría de empezar a utilizar indicadores macroeconómicos que también incorporaran factores sociales y ecológicos para ver si, además, para ver si las empresas son sostenibles, para ver si, además de que sean rentables, son también sostenibles. Queremos estudiar la rentabilidad, pero también su sostenibilidad en las empresas y en los países. Siempre estamos concienciados de que cuanto mayor sea la producción de un país, mayor riqueza habrá. Sin embargo, esto puede que esté suponiendo un colapso en el planeta y no tiene por qué ser cierto que cuanto más riqueza, cuanto más producción se realice, más riqueza haya. Y luego estaríamos hablando de una sostenibilidad social que, por supuesto, busca la cohesión entre la población y su estabilidad. Busca fortalecer la estabilidad de las poblaciones, busca fortalecer su desarrollo vital. Como veis, es una definición que parece muy sencilla, esto de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, pero como veis tiene muchos perfiles, un ámbito de desarrollo muy amplio. Y a partir de hablar de la sostenibilidad ambiental, de la sostenibilidad económica y de la sostenibilidad ambiental, por supuesto, entramos directamente a hablar de los criterios ASG. Hablamos de criterios ASG que responden a las iniciales de criterios ambientales, sociales y de gobernanzas. Cuando estamos hablando en inglés, estaríamos hablando de criterios ESG, de Environment, Social and Governance. Pero en la presentación de hoy, en principio, vamos a utilizar la denominación de criterios ESG. Y, obviamente, son criterios que son un conjunto de reglas a seguir o que se deben de tener en cuenta en todos los ámbitos, en las empresas, en los países, a la hora de tomar decisiones. Son criterios que deben evaluarse, considerarse, pensar sobre ellos cuando vamos a tomar decisiones, bien a nivel personal, a nivel familiar, empresarial, como sociedad, en los países. Y bueno, lógicamente, cuando estamos hablando de criterios ambientales, de criterios medioambientales, nos estamos refiriendo al impacto directo o indirecto que nuestras actuaciones tienen en el medio ambiente. ¿Vale? Podemos estar hablando
de un despacho o de una familia que consume luz, consume agua, genera recursos, pues quizá esta familia o este despacho debería analizar si puede reducir su impacto medioambiental. También podríamos, desde luego, estar hablando de una industria grande que debería estar vigilando sus emisiones de CO2 o utilizar energías renovables para el desarrollo de su función, de su fabricación. Como veis, criterios ambientales tienen que ver con actividades industriales, comerciales, de servicio. Son todos aquellos que tienen que ver con el ambiente, con la salud, con la seguridad de las personas. Pero también estamos hablando de criterios sociales. Nos estamos refiriendo a criterios sociales cuando estamos hablando de diversidad, de inclusión, de derechos humanos, de las condiciones de trabajo, de las condiciones de salud y seguridad, de las relaciones de los empleados y las empleadas, de las brechas salariales, de la cadena de valor, de las comunidades que están alrededor de esta empresa o esta fábrica, de los consumidores finales. Muy, muy amplio el ámbito al que podemos referirnos con los criterios sociales. Y nos estaríamos hablando de medidas empresariales para conciliar el trabajo y la familia, para potenciar la igualdad de género. Estaríamos hablando de la formación de los empleados, de reducir las horas extraordinarias, de colaborar con proyectos educativos, con proyectos culturales. Estaríamos hablando de que el compromiso social de una empresa es muy, muy importante y beneficia no solamente a su rentabilidad, sino que beneficia la imagen de la marca, la percepción que de esa marca, de esa empresa, tiene toda la sociedad. ¿Vale? Además, también hasta puede permitirles captar talento o fidelizar a los clientes. Y estaríamos hablando de criterios de gobernanza, criterios de buen gobierno, cuando nos estamos refiriendo a aquellos parámetros que velan por los intereses de todas aquellas personas a las que les afectan las decisiones empresariales. Perdón, es que me he dado cuenta que no había apagado mi móvil, no quería que nos sorprendiera a mitad de la clase. Disculpad. En los últimos años sí que hemos asistido a numerosas iniciativas relacionadas con las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo. Desde luego, las empresas deben estar gestionadas de manera adecuada, de manera transparente y realizar toda una gestión de riesgos y de controles internos que les permita generar valor, mejorar su eficiencia económica y les facilitará la confianza de los clientes y de sus grupos de interés. Entonces, aunque he hecho muchas referencias a ellos, los parámetros, los criterios ESG, no solo se centran en los intereses financieros de los accionistas, sino que está presente en proteger todos los intereses de todas las personas y de todas las sociedades que están alrededor de las empresas, ¿vale? Son criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que desde luego no son rígidos, sino que varían mucho en función del contexto cultural, medioambiental, económico en el que se encuentra la sociedad en ese momento. Estamos hablando de sociedades, de empresas. Es realmente lo que nos va a guiar, los criterios que nos van a guiar a conseguir un futuro como sociedad importante, un futuro más optimista que como ha empezado la sesión hoy.
Y vamos a ir avanzando por los hitos importantes que ha tenido lugar. Y hablamos, por ejemplo, de 1992, que se llevó lo que se llama la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, de donde se celebra en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se conoce como la Cumbre para la Tierra, y en esta conferencia se destacaron distintos factores sociales, económicos y ambientales que estaban relacionados unos con otros y que se desarrollaban y evolucionaban juntos. En esta conferencia se reconoció que era necesario integrar y equilibrar las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales, que estas preocupaciones requerían de la sociedad y de las empresas un cambio en la forma en la que producimos, un cambio en la forma en la que consumimos, un cambio en la forma en la que vivimos y trabajamos y, por supuesto, un cambio en la forma de tomar decisiones. Este concepto sí que fue muy revolucionario para su época y desde luego creó un debate muy grande dentro de los gobiernos y los ciudadanos sobre cómo garantizar la sostenibilidad del desarrollo. En la imagen de la derecha veis un calendario de las COP. Las COP, COP es el acrónimo de las conferencias de las partes, por su nombre en inglés, y fueron establecidas en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, en la Cumbre de la Tierra de 1992. En Río se identificaron como 3 procesos biofísicos que estaban en alto riesgo, que eran la desertificación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Y para cada uno de ellos se creó una convención, ¿vale? El más importante, el más conocido, es el del cambio climático. Supongo que es el más conocido porque tiene una mayor dimensión del problema y representaba una necesidad de rapidez en acciones de gobiernos y empresas para que fuera abordado, ¿vale? Pero sí que es cierto que los otros 2 procesos, la desertificación y la biodiversidad, son también muy importantes. A partir de Río se fueron realizando varias COP. El cambio climático, desde luego, se expone como un problema y se va avanzando en distintos ámbitos. Y la sostenibilidad, desde luego, no estaba solo en el centro de la conferencia de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, perdón, sino que también había empezado ya en Europa a ser objeto de debate y de interés el, en fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. La sostenibilidad, como veis, estaba también en el proyecto europeo y en 2001 se publicó el Libro Verde, que era presentado por la Comisión Europea con el objetivo de fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. En este primer documento ya se apuntaban aspectos que se iban concretando que se fueron concretando ya después en distintas directivas. Pero tenemos otro gran hito que es el Acuerdo de París. La COP21 se celebró en 2015 en París y desde luego supuso un antes y un después en la lucha contra el cambio climático, ¿vale? En este es un hito porque se consiguió llevar a cabo un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 de las partes y se aprobó en 2015, como os he dicho, y aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. ¿Qué es lo que busca?
se trata de controlar el cambio climático. Ya no tiene sentido seguir ignorándolo y los responsables políticos se han dado cuenta entonces ya de que tienen que afrontarlo con todas sus consecuencias y realizar esfuerzos para limitar el aumento de temperaturas. Realmente, esta es la conferencia que más impacto ha tenido en el diseño de políticas públicas para proteger el medio ambiente. Las negociaciones fueron, como os podéis imaginar, súper complicadas, pero se logró firmar el acuerdo por muchísimos países. Y tenía varios objetivos: limitar el calentamiento mundial a por debajo de los 2 grados centígrados, preferiblemente por debajo del 1,5. Ahora ya hablamos siempre de 2, ¿eh? Y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer su resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los impactos climáticos. Como os digo, es un tratado internacional legalmente vinculante y se implementa en ciclos de 5 años. Se va evaluando cada 5 años cómo vamos consiguiendo cómo nos vamos acercando a conseguir los objetivos. Otro hito fundamental, la Agenda 2030. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en la ONU también en 2015 y es un plan de acción global para lograr un mundo más justo, próspero y sostenible para todas las personas y el planeta. Consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible, son los que veis en la pantalla, y es uno de los resultados más importantes de Río 2012, el lanzamiento del proceso de establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fueron adoptados por los líderes mundiales con el objeto de erradicar la pobreza, proteger al planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas de todo el mundo. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron y firmaron estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y hoy hay casi 140 países que buscan la forma de satisfacer sus necesidades de desarrollo, pero bajo la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente se trata de un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza y proteger el planeta. Otro de los hitos importantísimos es el Pacto Mundial de la ONU. El Pacto Mundial yo diría que es un llamamiento universal a las empresas y a las organizaciones para que alineen sus estrategias y operaciones con 10 principios universales. Estos 10 principios universales tienen que ver con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Como veis, el pacto cubre una amplia gama de temas, incluye la paz, la seguridad. Y bueno, fue lanzado en 2000 por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, con el mandato explícito de promover los valores de las Naciones Unidas y las prácticas empresariales responsables dentro del sistema de las Naciones Unidas, ¿vale? Hoy en día existe un movimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, existe en todos los países de Naciones Unidas, en el que se busca potenciar que todas las empresas colaboren y desarrollen en su actividad empresarial estos 10 principios, los 10 principios del Pacto Mundial. Entonces, bueno, os digo que existe
en todos los países. Por ejemplo, yo conozco el del Pacto Global de las Naciones Unidas, en Red México, en España, en otros países también existe, que es fomentar que las empresas eh, se unan, se registren en el sitio del Pacto Global de las Naciones Unidas. De esa forma, su registro genera automáticamente una carta de compromiso y en ella se compromete la empresa a trabajar, a poner en práctica los 10 principios del Pacto Global. ¿Vale? Realmente se está, con el Pacto Mundial de la ONU, se está proporcionando un lenguaje para la sostenibilidad empresarial, un marco para guiar a todas las empresas, independientemente de su tamaño, del sector, de su ubicación, de todas sus características. ¿Vale? Entonces, a mí me parece muy importante que todas las empresas en las que trabajemos o vayamos a trabajar podamos concienciar de la importancia que tiene de su registro en el Pacto Mundial de la ONU y el aplicar los 10 principios que estáis viendo en la imagen. Y como habréis podido observar, hemos pasado de hablar, hemos cambiado de localización totalmente. Hemos dejado de hablar de sociedad para empezar a hablar de empresas. Y esto es así porque, desde luego, aunque al principio, cuando estábamos hablando de los riesgos, se empezó a hablar de los riesgos climáticos y de los riesgos medioambientales, parecía que se hablaba de temas que no tenían un impacto directo en la economía. Hoy ya se sabe que esto no es verdad, que efectivamente hoy todos sabemos, todos estamos seguros de que los riesgos ambientales, los riesgos sociales y los riesgos de gobernanza pueden tener impactos económicos. Si pensamos, esta es una de las imágenes con las que he empezado la sesión de hoy, si pensamos en riesgos ambientales que se pudieron ocasionarse como consecuencia del derrumbamiento de la plataforma petrolífera en México, pues nos daremos cuenta que tiene impactos económicos en la empresa que construyó la plataforma, la que la estaba explotando, los trabajadores de esa empresa, los pueblos y sociedades que vivían alrededor de esa empresa, que posiblemente perdieron su forma de vida económica, perdieron la posibilidad de desarrollar sus trabajos, de pescar, pensar. Solo digo esto es un poco por situarnos, ¿no? Pero pensar todos los impactos económicos que, por ejemplo, la plataforma, la explosión de la plataforma petrolera tuvo lugar en, en todas las sociedades y todas las personas que estaban relacionadas con ella. Pero si hablamos también de riesgos sociales, también nos daremos cuenta de la importancia que tienen como riesgos financieros, porque tienen impactos económicos. Ya los avancé cuando estábamos hablando antes del colapso en el Rana Plaza. Son riesgos sociales que estaban afectando a las condiciones de trabajo, a las condiciones salariales, a las condiciones, las jornadas de trabajo. Se produjo un derrumbe de unos almacenes que afectó a la sociedad, pero afectó económicamente, por supuesto, también a las ciudades, al país donde vivían y también este riesgo social, este desastre social tuvo consecuencias económicas desfavorables, como os he dicho, para las empresas de moda asequible que estaban trabajando en ellas.
y, por supuesto, el ver que los riesgos de gobernanza de buen gobierno corporativo tienen impacto, son riesgos financieros, tienen impacto económicos, pues es también mucho más directo y mucho más fácil de pensar. Pero desde luego eh, hay que entender que los desastres naturales relacionados con el clima, con el agua, causan pérdidas económicas. El impacto que tienen las compañías de los seguros, las pérdidas globales, el sector energético que se vio influenciado, la economía, la agricultura, todo, realmente todo se transforma, todos estos riesgos tienen impacto financiero. Y por eso hemos empezado a hablar de empresas. Y no sé si será casualidad o no, pero justo en 1989, que es cuando se produce el desastre del Exxon Valdez, eh, tiene lugar, bueno, perdón un momento. La primera reflexión importante que tenemos que hacer es que cuando analizamos los impactos financieros de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, eh, podemos reflexionar directamente que en si conocer los riesgos ASG que está soportando una empresa, no podemos conocer su situación patrimonial, no podemos conocer su imagen fiel, no estamos reflejando en cuentas realmente su representación precisa y completa. Cuando estamos hablando de la contabilidad de las empresas, lo que queremos hacer es representar su imagen fiel, representarla en números, por eso hablamos de su contabilidad. Pero si reflexionamos un poco sobre los impactos financieros que pueden tener estos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, nos damos cuenta que ya la contabilidad, como la conocíamos hasta entonces, desde luego no representa, no refleja la imagen fiel de las empresas. Y esto es un cambio muy, muy importante de mentalidad cuando se produce, eh, porque empezamos a pensar que no solamente la información financiera es útil y confiable para la sociedad, para los accionistas, para los clientes, sino que también es importantísima lo que entonces y durante muchos años hemos llamado la información no financiera. Hoy la llamamos información sobre sostenibilidad, ¿vale? Pero hace años hablaba de la información financiera y de la información no financiera. Y como os decía, a lo mejor es casualidad, pero posiblemente no, el empezar a hablar de contabilidad no financiera fue en 1989. Fue un año clave porque se creó CERES, que CERES fue una alianza entre inversionistas, instituciones socialmente responsables y grupos ambientales que eran líderes en Estados Unidos, que querían dar respuesta al desastre del Exxon Valdez. La misión de CERES, la misión que se propuso fue transformar las prácticas empresariales hacia la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social, ¿vale? Y se creó el código, los principios CERES y empezaron a trabajar. Y entre los trabajos que realizaron fue el impulsar la creación de los GRI, los Global Reporting la iniciativa de del reporte global, ¿vale? Es una institución que nació con el objetivo de desarrollar y difundir directrices globales para elaborar informes de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, querían ayudar a las organizaciones para ser más transparentes respecto a los impactos económicos, sociales y ambientales que tenían sus empresas. Y realmente este es el inicio de lo que se pueden llamar normas contables de sostenibilidad. Desde entonces
Desde entonces ha habido un montón de organismos internacionales en Europa, en muchos otros países, que se han lanzado a procesos de reportes sobre sostenibilidad. El objetivo de todos ellos es equiparar la información financiera con la información no financiera. Realmente se trataba de acotar los riesgos y de acotar los impactos de los criterios ASG. Hay dos pasos que son importantísimos, que es seguro que habéis oído hablar de ellos, la constitución del EFRAG y de los IFRS, que buscaban aprobar conocimientos técnicos y asesorar sobre cuestiones contables. No me voy a parar de esto solo, quiero que os vayan sonando las cuestiones fundamentales, ¿vale? Y estas dos son las dos instituciones en las que se ha agrupado todo el proceso de creación de estándares de sostenibilidad, ¿vale? Pero también es muy importante la labor que ha hecho la IR, la institución sobre International Integrated Reported Council, que es una organización impulsada por reguladores, por inversores, por empresas, por contables, ONG, académicos, que quieren impulsar un marco de informes integrados que comunique cómo una organización crea valor en el corto, en el medio y en largo plazo en todos los aspectos financieros y en todos los aspectos de sostenibilidad. Una visión muy global, pero realmente sí que se empezó a producir una guerra por crear normas contables que fueran aplicadas internacionalmente. Como líderes están Estados Unidos y Europa, y hay una competencia entre ellos dos para promulgar, para aprobar normas contables internacionales. Recordad que el comienzo es tener en cuenta la sostenibilidad. Y en Europa, en 2014, se promueve, se aprueba la Directiva 2014/95 del Parlamento Europeo y del Consejo. Se conoce con las siglas NFRD y la importancia de esta directiva es que obligaba a las empresas a incluir en el informe de gestión un estado no financiero, con información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, para conocer el impacto de su actividad en relación con las cuestiones ambientales, sociales y de sus trabajadores, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Como veis, estaba obligando ya a las empresas a incluir un informe sobre todos estos aspectos, sobre todos estos criterios que estamos denominando criterios ASG. Y a pesar de que establecía obligaciones de reporte, no se decantaba por ningún marco de reporte, ¿vale? Esto pues hacía que la comparación entre una empresa y otra no fuera muy sencilla, pero se dejaba puerta abierta a usar los GRI o bueno, los IRC, los EFAS, cualquier reporte que se quisiera utilizar. Pero también tenemos la directiva CSRD. La directiva CSRD de 2022 sustituye a la NFRD y ya es, desde luego, la primera directiva que concede el mismo valor a la información financiera y a la información no financiera, ¿vale?
ya empezamos a hablar de verdad de información sobre sostenibilidad y se equipara totalmente con la información financiera. Establece, da un paso más allá que la NFRD, que las empresas deben presentar su información de acuerdo con unos estándares comunes y encarga al EFRAG, al Grupo Asesor Europeo de Información Financiera, el crear un marco de estándares que puedan aplicar todas las empresas. Estos estándares son los ESRS, son los European Sustainability Reporting Standards, que se publicaron en 2022. Fue la primera vez que se publicó un borrador de los ESRS, ¿vale? No estoy entrando en hablar de las empresas a las que afectaba la primera directiva ni la segunda. Son, yo diría que temas colaterales. Lo que sí es que me estoy centrando, como veis, en hablar de la importancia que se les da ya a la información sobre sostenibilidad. Y el primer paquete de los ESRS, bueno, se crearon 12 estándares y en todos ellos las empresas deberían reportar sobre 4 aspectos: sobre la gobernanza, sobre la estrategia, la gestión de impactos y los objetivos. Deberían reportar en cada uno de los estándares sobre qué procesos, controles y procedimientos de gobernanza habían utilizado para hacer el seguimiento de los impactos, para analizar los riesgos y sus oportunidades. Deberían publicar cómo interactuaba la estrategia con el modelo, con los modelos de negocio, con los impactos, con los riesgos. Y igualmente en cuanto al ámbito de gestión de impactos y métricas y objetivos. Como veis, el recorrido era muy amplio, era muy ambicioso. En 2023, como os digo, se aprobó, la Unión Europea aprobó el acto delegado en las normas europeas sobre información de sostenibilidad, es lo que se conoce como los CRS por las siglas en inglés, pero en 2023 también la IOSCO solicitó adoptar algunos de los estándares que se habían generado, diseñado y aprobado en Estados Unidos, el IFRS 1 y el IFRS 2. Es decir, en 2024, en 2023, tanto en Europa como en Estados Unidos, ya se aprueban estándares para reportar la sostenibilidad. Y esto es importantísimo, ¿vale? No solo ya somos conscientes de que lo tenemos que analizar, también somos conscientes de que tenemos que informarlo y se han aprobado algunos estándares para que sea fácil comunicar, informar con transparencia todos estos temas. Y en 2024 se da un paso muy, muy importante, y es que el EFRAG y el IFRS conectan sus marcos, el marco europeo con el marco internacional, y publican una guía de interoperatividad, ¿vale? Buscan facilitar, identificar áreas de alineación total, parcial o divergente, en términos de gobernanza, de estrategia, de gestión de riesgos, métricas, y el documento demuestra que existe un alto grado de correspondencia temática y estructural, ¿vale? Y, por supuesto, se convierte en una guía súper útil para los que tienen que cumplir, por ejemplo, simultáneamente con la directiva CSRD y con los requerimientos basados en IFRS, el 1 y el 2. Entonces, estamos viendo que se han empezado a hablar de normas contables para la sostenibilidad, porque los riesgos ESG provocan quebrantos financieros, provocan quebrantos económicos, porque es imposible entender la situación financiera
si no integramos sus impactos económicos, tanto los directos como los indirectos. No podemos entender la situación de una situación financiera de una empresa si no conocemos sus riesgos ASG, tanto directos como indirectos. Y porque el principio de prudencia que siempre se aplica en contabilidad nos obliga a ello. Y aquí hay un criterio súper importante que es la materialidad y la doble materialidad, ¿vale? Eh, Me baso en la doble materialidad, por ir un poquito más rápida, que tiene dos vertientes, ¿vale? La doble materialidad lo que nos lleva es a analizar la materialidad financiera, que es como el impacto desde fuera hacia adentro, ¿vale? Cómo el medio ambiente puede impactar en las empresas. Son aquellos temas que tienen que ver con el impacto, pues si se provoca una riada, si hay grandes lluvias, si hay un terremoto, por decir algo. Entonces, se trata de identificar todos aquellos asuntos materiales que pueden generar riesgos e oportunidades, por supuesto. En realidad, es una perspectiva de fuera hacia adentro, desde el entorno hacia adentro, y estos factores que hemos identificado y cuantificado, pues influyen en el valor de la empresa. Y tenemos otra materialidad, que es la materialidad medioambiental y social, que es una materialidad que va de dentro hacia afuera. Es analizar cómo la actividad de la empresa tiene efecto en su entorno, sobre todo en, en las personas de su entorno. Podemos estar hablando de cómo una fábrica tiene efectos en el medio ambiente de su entorno, si produce emisiones, si no produce emisiones, si ha habido que destruir un parque natural para construir la fábrica, etcétera, etcétera. Cómo puede repercutir la empresa en el medio ambiente, cómo impacta en el entorno de la empresa. La materialidad, desde luego, es un concepto clave en la presentación de informes y se utiliza mucho para filtrar la información que es relevante para los usuarios. Estamos hablando de los grupos de interés que somos los ciudadanos, los consumidores, los empleados, los socios, las comunidades que viven alrededor, todo el mundo que está interesado en la actividad de la empresa, en los resultados de la empresa. Y avanzo rápidamente, pero otro de los hitos importantes ha sido la financiación. En 2018, la Comisión Europea aprueba las finanzas sostenibles por una economía verde y limpia, en la que se establecen 10 acciones porque entiende que hay que hablar ya de una inversión de impacto, que no nos podemos estar hablando solamente de una rentabilidad económica, que tenemos que hablar de generar un impacto positivo en el mundo. En 2020 se aprueba la taxonomía, que lo que busca es proporcionar un lenguaje común, porque estamos hablando de actividades sostenibles, de inversiones sostenibles, pero ¿qué entendemos por sostenible? ¿Qué entendemos por inversión sostenible, por actividades sostenible? Pues la taxonomía fija 10 actuaciones que están muy relacionadas con los objetivos, con los ODS, y empieza a definir qué entendemos por actividades, por inversión sostenible, y habla de la información y de la transparencia. Y, por supuesto, hablamos en 2020 del Pacto Verde Europeo. Importante distinguir lo que se llaman riesgos físicos y riesgos de transición. Los riesgos físicos
son aquellos que se generan como consecuencia de los impactos medioambientales. Son el riesgo que puede causar una nevada, una inundación, unas lluvias, un volcán y riesgos de transición. Hablamos de todos los riesgos que se pueden generar cuando estamos trabajando para disminuir las emisiones de CO2, ¿vale? Para descarbonizar el planeta. Entonces, pues algunos han sido identificados por el Banco Central, como estáis viendo en la imagen. Como veis, afectan todos los riesgos y estos son riesgos derivados del cambio climático, afectan a todos los ámbitos. Y llegamos a 2025, el año de la incertidumbre. Y con esto acabamos nuestra sesión de hoy. En 2025, ¿qué ha pasado? Ha habido dos experiencias muy importantes, dos hechos muy importantes que nos generan incertidumbre cuando hablamos de sostenibilidad. Uno es, obviamente, en Estados Unidos se produce un cambio, un claro cambio en el contexto político, se produce un cambio de administración federal y parece que hay una reversión en cuanto al desarrollo de las normas que eran pioneras en riesgos climáticos y en los estándares internacionales, ¿vale? El 11 de febrero de 2025 se anunció que se iba a solicitar la suspensión de los procedimientos legales en torno a la norma de divulgación climática, alegando que estaba defectuosa y que podría infligir daños. Esta decisión, la verdad es que no ha derogado formalmente la norma, pero sí que de hecho lo que ha producido es paralizar su aplicación inmediata. Ha creado un clima de incertidumbre absoluto para las empresas estadounidenses que no saben si tendrán que adaptar los procesos o no. Pero en Europa nos ha pasado un poquito también algo de incertidumbre. Realmente estábamos viendo, llevábamos muchos años hablando de la gran normativa que se estaba aprobando a nivel europeo en busca de encauzar y de concienciarnos a todos, o especialmente a las empresas, de las buenas prácticas en cuestión de sostenibilidad. Estábamos hablando de un tsunami regulatorio, se hablaba del tsunami regulatorio en Europa. Pues, ¿qué ha pasado? Que el 26 del 26 de febrero del 2025 la Comisión Europea aprobó el primer paquete ómnibus de simplificación normativa. Lo que se está buscando es simplificar eh, la aplicación de la directiva CSRD, de la directiva sobre diligencia de deuda, la taxonomía y el mecanismo de ajuste por carbono, ¿vale? Son cuatro directivas muy importantes, pero sí que se está facilitando, se va a facilitar su implantación. De momento, aparte de facilitar su implantación, lo que ha hecho es disminuir el número de empresas a las que va a ser de obligado cumplimiento inmediatamente. Pero realmente seguimos trabajando, se sigue trabajando para llegar a cabo el futuro que todos buscamos, el futuro hacia dónde vamos. Yo diría que buscamos a una sociedad en el que la sostenibilidad refleje un sistema de valores y de principios con el que trabajamos, en el que buscamos cumplir las responsabilidades en materia de derechos humanos, trabajo, medioambientales y lucha contra la corrupción. Integremos los 10 principios del Marco Mundial de la ONU. Realmente todos como personas tenemos responsabilidad en conseguir la sostenibilidad. Es una responsabilidad de las personas, es una responsabilidad con el planeta y la sostenibilidad es lo que nos va a garantizar el éxito a largo plazo. Y la sostenibilidad, desde luego, es una responsabilidad de todos. Hasta aquí la presentación que yo había preparado hoy. Sé que ha sido una presentación muy, muy intensa. eh,
pero bueno, sí que quería un poco que tuvierais una visión general de, de todos los grandes hitos, de dónde nos estamos refiriendo cuando hablamos de sostenibilidad, de por qué es importante y a qué ámbitos nos estamos refiriendo. Y no sé si queréis hacer algún comentario ahora o estoy viendo a ver si habéis hecho algún comentario. A ver, un momento, que sí que... Vale, de un comentario de uno de los asistentes a la jornada que está en Argentina, donde nos dice que la la Agenda 2030 está siendo algo desprestigiada en el mundo. Eh, ¿Por qué me parece que ocurre y por qué está ocurriendo? Bueno, realmente, como hemos visto, supongo que lo conocemos, hay gente que a estas alturas todavía se niega a conf- a conceder verosimilitud a el cambio climático y a los efectos del cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático no nos estamos refiriendo a que hoy haga más calor que ayer o estén cambiando las temperaturas, nos estamos refiriendo a algo mucho más profundo y mucho más importante. Pero realmente hay sectores de la sociedad en todos los países en los que se niega la existencia del cambio climático y se niegan los efectos que el cambio climático va a producir en la sociedad, en todos, como persona y como planeta. ¿Por qué? Fundamentalmente yo creo que es una cuestión económica, simplemente es una cuestión, voy a decir, de egoísmo económico, ¿vale? Realmente se trata de negar la existencia de de estos riesgos climáticos y de negar sus posibles repercusiones para no tenernos que preocupar de cambiar nuestros sistemas de producción, para no tenernos que preocupar de introducir otras variables más sostenibles que nos permitan ser más cuidadosos con el planeta, con la sociedad, con los recursos, con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es un poco, yo diría que el desprestigio viene de sectores que yo llamo de egoísmo económico, por decirlo así. Realmente es sorprendente que a esta altura existan, pero ciertamente existen. Tengo otra pregunta sobre el registro de empresas al Pacto Mundial de la ONU. No, no es gratuito, pero no es muy costoso, ¿vale? Existe, yo diría que en casi todos los países y existe la red del Pacto Mundial de la ONU. Si lo buscáis en Internet, encontraréis en cada país, Red México, por ejemplo, Red Argentina, y allí vienen los requisitos en los que debe de cumplir la empresa para inscribirse y, y los criterios que debe de seguir para poder ser considerada una empresa que cumple con el Pacto Mundial de la ONU. Creo que no tengo ninguna otra pregunta más. Bueno, realmente os doy las gracias por haber estado en la sesión de hoy. Sé que ha sido una sesión intensa, muy larga en cuanto a conceptos, en cuanto a normativa, pero la verdad es que, como os decía, el mundo de la sostenibilidad es apasionante porque afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Realmente me gustaría poder seguir en contacto con vosotros, poder seguir hablando de sostenibilidad y creo que sería importantísimo que todos nos concienciáramos de todo lo que podemos hacer en este tema para favorecer
nuestro mundo y el mundo del futuro. Desde el IEP os damos las gracias por haber asistido a esta reunión y sí que os agradecemos mucho conocer si estáis interesados en que ampliemos sesiones como esta o introduzcamos otros ámbitos o otros sistemas de formación para profundizar más en temas de sostenibilidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.